quieres, Julio? Claro, nada más les doy la bienvenida a todos y tú te quedas con la coordinación, Olga, ¿sí? ¿Sale? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Podemos terminar 15:50 para estar tranquilos? Aquí con mucho gusto. manejamos o tiempos extras o también acortamos el tiempo. Bien, muy lacanianos son. Sí, hacemos escansión futbolística. Escansión, pues. eso, Dale. perfecto. Bueno, pues bienvenidos todos, con mucho humor, muy contentos todos esta mañana. El título de este libro sobre el que vamos a comentar es Fanatismos y carismas e encrucijadas psicoanalíticas. El título ya nos atrapa totalmente. Les dejo la coordinación con Olga Santamaría, expresidente de nuestra asociación, actualmente es la tesorera. Es una mujer muy inquieta que todo el tiempo está luchando por el quehacer psicoanalítico. Olga, todos los micrófonos contigo y nuestros invitados. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por esta introducción. Bienvenidos, José, Beatriz, Abel. Este libro fascinante y además totalmente, yo decía hace un ratito, los que no estaban, de verdad nos implica a todos, también a veces nos complica, pero es un gran tema. Entonces, bueno, los voy a presentar a cada uno, es importante que sepan un poquito de la trayectoria. Vamos a empezar con José Sauvaler, que él es el compilador de este libro, miembro titular en función didáctica de APA, ex coordinador del Departamento de Niños y Adolescentes de APA, ex co-chair de COCAP, actual director de la Comisión de Publicaciones de APA, y ha escrito varios libros: Psicoanálisis de la televisión, que suena muy interesante, La erótica del dinero, entre otros, y bueno, compilador de este libro. Y ahora les voy a presentar a Beatriz Seltzer. Ella es médica de la Universidad de Buenos Aires, psiquiatra, psicoanalista, miembro titular en funciones didácticas de APA también, miembro pleno de la IPA, exdirectora de la Comisión de Publicaciones de APA del 2009 al 2012, compiladora de libros de la Comisión de Publicaciones de la APA, diversidad sexual, las formas del abuso, actualizando la clínica lacaniana, bien mal, estar en la cultura, son algunas de las publicaciones, vicepresidente de APA del 2012 al 2016, y bueno, también junto con Luis Canciper, un pensador del alma humana. Ahí escribió el concepto de vínculo fraterno de Luis Canciper, indiferencia, solidaridad, Esther Romano en el 2020, y también 2021, secretaria de la Comisión de Publicaciones de APA. Vámonos con Abel. Querido Abel, que ya lo conocemos mucho en México, estuvo con nosotros en nuestro Congreso de Zacatecas, fue main speaker en ese congreso, y bueno, él es médico especialista en psiquiatría y magíster en la PSA de psicoanálisis social y ambiental, miembro titular de APA, de IPA y de FEPAL, expresidente de APA y también de FEPAL, así que sabe mucho de instituciones, profesor del Instituto de Psicoanálisis de la APA, profesor del posgrado en psicosomática de USAL, y él recibió el premio CONEX al mérito en psicoanálisis en el 2016, además de ser chair del Congreso IPA en Chicago en el 2009, y bueno, autor de muchos capítulos de libros y artículos en revistas de Buenos Aires, de San Pablo, de México, Perú, Londres y Boston. Entonces, bienvenidos, José, Beatriz y Abel. Y bueno, les doy la palabra. Bueno, voy a comenzar yo. La verdad que es un placer para nosotros estar en esta presentación y poder estar en México, digamos. Esto, gracias a la tecnología, nos permite poder presentar este libro
que para nosotros es un placer y es un honor poder estar ahí. En realidad, primero quería presentar bueno, esta es una comisión, somos 12 miembros, los voy a nombrar porque es importante que las personas sean nombradas, aunque no son conocidas de acá a México, pero es importante que los nombres figuren porque cada uno de nosotros nos representamos por nuestro nombre. Así que esta comisión está constituida por mí, por Beatriz Seltzer, que es amiga y casi hermana, como secretaria, y por Alicia Are, Silvia Barraj, Ana Delgado, Alberto Egbor, Antonia Foti, Perla Frenkel, Adrián Grispon, Rafael Maruco, Ruth Pfefferman, Alegre Romano y Liliana Zaslaski. Entre todos hemos trabajado en este libro, y lo primero que querría presentar es a APA Editorial. O sea, este es un libro que publica APA Editorial. Este es un proyecto de APA. En una época en la Argentina había muchas editoriales que publicaban libros del psicoanálisis. Con el tiempo, las crisis económicas y algo de la crisis del psicoanálisis, estas editoriales han ido cerrando. Hay muy pocas editoriales que en este momento se dedican a libros de psicoanálisis, donde se pueda publicar psicoanálisis. Entonces, APA se propuso armar una editorial, que se llama APA Editorial. El objetivo es publicar no solo libros de autores argentinos, sino de toda Latinoamérica, hispanoparlantes. Estos libros circulen no solo en papel, sino también en internet, por ebook. Este libro que estamos presentando hoy se puede comprar muy barato, digamos. APA, la idea no es ganar dinero, sino promocionar el psicoanálisis y que los libros puedan circular y que el pensamiento de los autores analíticos sea compartido. Así que creo que sale $10 o $9. Si uno entra a APA en la tienda virtual, lo puede bajar en la computadora. Y este es uno de los proyectos que tiene APA, y es tratar de que APA Editorial fructifique y se extienda por toda Latinoamérica. Así que es un placer para nosotros poder presentar este libro aquí, y que APA Editorial también sea conocida, y que pueda crecer para que el psicoanálisis latinoamericano crezca. Esta comisión se formó en tiempos de pandemia, como la mayoría, todos hemos vivido. Entonces, la comisión tiene dos funciones. Una es publicar libros, los libros de los autores que desean publicar, y la segunda es hacer libros. Entonces empezamos a pensar sobre qué escribir. Rápidamente apareció el asunto de la pandemia. Todos, si ustedes recuerdan, todo el mundo empezó a escribir de lo que pasaba en la pandemia. Aparecieron libros de distintos filósofos hablando de esto. Y rápidamente empezamos a ver que cada país tenía un comportamiento muy distinto con la pandemia, y que este comportamiento dependía de los liderazgos que en ese momento estaban en juego. O sea, no era lo mismo, si bien estaba una globalización, vivimos una época de globalización, al mismo tiempo, con la pandemia hubo una cerrazón de las fronteras y de los países en sí mismos, y los distintos líderes o personajes de la política manejaron la pandemia de una manera totalmente distinta. Un país podía cerrarse y el de al lado permanecía abierto, más allá de las discusiones. Entonces empezamos a ver que algo de los liderazgos y de los carismas tenía mucho que ver con lo que sucedía socialmente. Y ello nos llevó a tratar de empezar a pensar sobre el carisma, sobre aquello que genera. La palabra carisma, como la palabra fanatismo, de la cual después voy a hablar, tienen un origen religioso. Supuestamente carisma es un don que Dios le da a una persona para conducir al rebaño hacia la buena aventura que él propone. En ese sentido, los personajes carismáticos tienen mucha importancia. Junto con esto, con la pandemia, estábamos metidos todos en ver lo que pasaba con Trump y el Capitolio, lo que pasaba en Brasil con Bolsonaro, si seguimos lo que está pasando en este momento con Putin entre Rusia y Ucrania, o Xi Jinping. La misma Argentina está metida en situaciones donde hay personajes carismáticos con
una división y una grieta en el país muy importante entre gente que sigue a Cristina Kirchner y gente que se lo pone violenta o totalmente a Cristina Kirchner, donde hay una grieta, y el personaje, digamos, la persona, es la que marca esta diferencia, esta división. Entonces empezamos a pensar que los carismas tenían mucho que ver, esto nos llevó desde ya a psicología de las masas y análisis de Freud, pero empezamos a pensar más allá del padre, porque en Freud el padre está puesto como un padre violento, un padre despótico que impone su poder, mientras que el carisma implica no una imposición, sino una dominación, o sea, una entrega voluntaria de algo a este personaje que es puesto en el lugar de endiosado, admirado, respetado, seguido. O sea, no hay una situación de violencia necesariamente, sino que el carisma implica un don, un otorgamiento. Hay gente que es particularmente carismática, que genera un atractivo, y hay gente que no lo genera. Y esta es una cualidad muy particular. Ello nos llevó a pensar si el carisma se puede aprender, si es algo natural, innato, o es algo transmitido y que se puede aprender. Los políticos intentan aprender acerca del carisma y de cómo conquistar a la gente. Existe toda una ciencia tratando de generar esto. Pero también nos llevó a pensar qué pasaba con el movimiento psicoanalítico. Sin lugar a dudas, Freud era un personaje carismático, y uno no puede dejar de pensar que Lacan, o Winnicott, o aún Klein, eran personas carismáticas, lo que generaba una impronta y un desarrollo particular del psicoanálisis. Creo que sin el carisma de Freud, al psicoanálisis le hubiese sido mucho más difícil extenderse y difuminarse por el mundo. Hay que pensar cuando Freud va a Nueva York y dice, le llevo la peste. Pero iba él, no es que le llevaba la peste una idea. Él era la encarnación de la idea. O sea, la presencia y la figura de Freud tenía mucha importancia. Ello también nos llevó a pensar qué pasa en las instituciones psicoanalíticas y qué pasa con el psicoanálisis. Si es necesario que haya un personaje, una personalidad carismática para que el psicoanálisis desarrolle, Freud, Klein, Lacan, o si el psicoanálisis se puede desarrollar sin personas carismáticas. En este momento creo que hay una discusión acerca de la necesariedad o no de alguien carismático. Y siguiendo en la misma línea, empezamos a pensar acerca de qué pasa en las instituciones y qué pasa en los consultorios. La seducción, digamos, de la cual uno sabe que debería deshacerse, pero sabe que es parte de la relación médico-paciente de la transferencia. No existe la idea de no una posición totalmente apática e indiferente del analista hacia el paciente. Tiene que ver con el carisma. Hay analistas que usan el carisma o no usan el carisma. El carisma es una categoría positiva o una categoría negativa. Quiero decir, pensemos, Gandhi era un personaje carismático. Hitler, sin lugar a dudas, también lo era. O sea, esto es lo que empezamos a desarrollar en el libro. Entonces, en el libro hay trabajos sobre el carisma social, sobre lo que sucede en el carisma, cómo es el carisma y qué es lo que pasa en la sociedad. Hay trabajos como el de Abel, que está acá para presentar el libro y ha hecho una presentación fantástica, y seguramente la repetirá y ustedes la escucharán, sobre donde trabaja el carisma dentro de las instituciones psicoanalíticas. Y hay trabajos como el de Abel Adela o el de Alberto Eckwald. En el libro hay más de 24 autores que escriben, donde se preguntan acerca del efecto carismático en el tratamiento. Digamos, cómo se trabaja con el carisma y qué es lo que pasa con los pacientes en la transferencia. También hay un artículo de Peskin. En este libro lo que intentamos era que todas las líneas psicoanalíticas estén representadas. Hay trabajos de raigambre winnicottiana, de raigambre kleiniana, de raigambre lacaniana, freudiana. O sea, lo que intentamos es abrir el espectro de esta temática
a las distintas teorías y a los distintos pensamientos y a los distintos niveles, social, grupal e individual. Y rápidamente el tema del carisma nos llevó al tema del fanatismo, porque no hay situaciones fanáticas, digamos, no hay fanatismo sin que haya un personaje carismático en juego. O sea, primero, quien impone el fanatismo es un personaje carismático. Luego puede quedar la idea, pero no hay una idea que fanatiza, sino hay un personaje que fanatiza a otros, y empezamos a pensar sobre qué era el fanatismo. Este no es un tema, ninguno de los dos temas son temas muy transitados en el psicoanálisis. Si uno busca la bibliografía, hay muy pocos trabajos sobre fanatismo y muy pocos trabajos sobre lo carismático. Si uno piensa en Max Weber divide el poder en un poder racional, un poder tradicional y un poder carismático. Estoy hablando del padre de la sociología. Sin embargo, en el psicoanálisis el tema del carisma no fue tomado. Y eso nos llevó, y no lo pensamos como positivo o negativo. Hay carismas positivos y carismas negativos, quiero decir. La ciencia funciona también a partir de que un personaje enarbola esa idea, la hace propia y la lleva adelante y la proyecta hacia la sociedad. Quiero decir, no es que basta con leer las cartas entre Freud y Einstein acerca de la guerra para pensar dos personajes carismáticos que generaron un progreso social inconmensurable. Con respecto al fanatismo, que va uno de la mano del otro, empezamos a pensar en este fenómeno tanto grupal, y la verdad ahí estábamos muy tomados por lo que venía pasando en el Capitolio, la toma del Capitolio, con lo que pasaba en Brasil con la división entre Bolsonaro y Lula, digamos, entre los movimientos sociales. Habría que pensar ahora entre Rusia y Ucrania, digamos, lo que viene pasando, lo que pasaba en la Argentina. Sumado a pensar si el fanatismo es solo algo individual, algo grupal, o se puede pensar en un fanatismo individual. En eso hay un par de autores, Sori y Gassano, que hablan, por ejemplo, en la línea de Bion, de que el fanatismo implica un tipo de elemento diferente al alfa y al beta, ellos lo llaman elemento gamma, que implica una articulación entre ideas paranoidas e ideas autistas, y que implica un tipo de pensamiento diferente. Desde mi punto de vista, el fanatismo, y ahí estábamos metidos en la pandemia, y el modelo de la pandemia nos ayudó y me ayudó a pensar, que el fanatismo hay que pensarlo como una lógica viral, algo que se contagia y que contagia a la gente, y el contagio es tanto vertical como horizontal. Vertical claramente es desde el líder hacia las bases, pero también existe un contagio horizontal, algo de lo que Freud discutió si existía la pulsión gregaria o una pulsión de apego, o en términos de Ansier, un yo-piel de contacto y necesariedad, de que uno transmite a otro en una lógica horizontal la necesidad de pertenecer al grupo, de no salir del rebaño, de no sacar los pies del plato, se dice en la Argentina, es decir, algo de una especie de contagio, como nos contagiamos del coronavirus, de uno a otro horizontalmente y sin una propagación necesariamente vertical. O sea, creo que el fanatismo se contagia verticalmente y horizontalmente. Y pensando cómo se contagia el fanatismo, creo que el fanatismo afecta a los pilares identificatorios básicos. Los pensamientos fanáticos no son pensamientos secundarios, invaden la vida del sujeto y están todo el tiempo dentro de su consciente y dentro de su inconsciente. Todo el tiempo el paciente fanático o la personalidad fanática tiene algo que lo convoca y lo tiene tomado en este pensamiento. Pierre Arañé plantea que hay pilares identificatorios básicos que están sostenidos en 4 preguntas.
acerca del origen, de la afiliación, de lo que es el placer y de lo que es el displacer. Cuando estos pilares básicos trastabillan y uno está sin saber quién es, en esos momentos, y por eso el fanatismo pega tanto en la adolescencia, porque el adolescente está trastabillando en su pregunta acerca de su ser. La aparición de un pensamiento fanático sirve como un sostén, una especie de muleta o de restitución, impidiendo que el yo caiga, que el yo se derrumbe. Y entonces reemplaza uno de estos pilares identificatorios básicos. Piensen que los pensamientos fanáticos en general tienen que ver con la afiliación, o con la raza, o con el grupo. Quiero decir, algo que me identifica y me define quién soy frente a los otros, que son el no ser. O sea, en fútbol, el otro, el rival, no existe. Son hijos nuestros. Son cosas que se dicen en la Argentina. Quiero decir, en la cancha. Son la sensación de la caída del otro. En este libro, vuelvo al libro, empezamos a pensar justamente acerca del fanatismo social, del fanatismo en los grupos y de la posibilidad de pensamientos fanáticos dentro del movimiento psicoanalítico, donde el movimiento psicoanalítico y el pensamiento psicoanalítico deja de ser pensamiento para ser una identidad que nos sostiene frente al otro, y el otro entonces no se convierte en alguien que piensa distinto, sino en un rival. Y pensamos también el fanatismo en los tratamientos individuales. En ese sentido, por ejemplo, hay un artículo de Adela Vela que atiende a un joven neonazi, o un artículo de Alberto Eckboy que atiende a un paciente judío religioso hiperortodoxo y ultraortodoxo. Entonces empezamos a articular tanto el carisma como el fanatismo en los distintos niveles sociales, individuales y grupales. Esta es la esencia del libro. Me parece un libro, la verdad que yo estoy muy contento con el libro. El libro es muy bueno, con diferencia de artículos y de pensamientos y de líneas teóricas. El libro realmente vale la pena, es de fácil lectura, ningún artículo es particularmente obstruso o ilegible, sino se puede leer. Incluimos dentro de este libro, y yo les contaba, un artículo de un periodista deportivo que habla del fanatismo en el fútbol, estudiado por 3 analistas, y estamos en épocas de mundial. Entonces, yo realmente me alegra muchísimo de poder presentar este libro en México, y se los recomiendo, y les dejo al que desee acceder a través de APA, entran a la tienda y lo pueden descargar muy fácilmente. Así que es un placer para mí estar en México en este momento, y le cedo las palabras a Beatriz. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer estar acá con ustedes. Agradezco a Olga y a Abel por haber concretado este encuentro. Y además, bueno, estar trabajando con el José en este libro y todo lo que él plantea y todo lo que nos fue haciendo hacer en esto. Además, les aclaro que José tiene un artículo de él, creo que está publicado en la revista, ¿no, José? Sí, se llama El huevo de la serpiente. Sí, el huevo de la serpiente, que también es importante que lo lean porque es muy bueno. Habla justamente de todo el tema del carisma. Este libro refleja el continuo intento de respuestas y miradas psicoanalíticas ante problemáticas socioculturales sensibles a nosotros, los psicoanalistas, en nuestra práctica y nuestras teorizaciones. En general, la comisión de publicaciones la generó Leticia Glosser Fiorini, después yo fui la que la sucedió en la dirección de la comisión, y en general hubo muchos libros que están dentro de la colección de intersecciones, porque casi todas estas lecturas, y especialmente es imposible leerlas solamente desde lo psicoanalítico, sino que requieren lecturas interdisciplinarias. Como dijo José, estuvimos cocinando este libro desde fines del 2020, todos los lunes de 21 a 23 horas, los 3 integrantes de la Comisión de Publicaciones. Esas ideas, como bien dijo José, fanatismo, poder y carisma,
se unen y entrelazan y son una encrucijada. En el trabajo fuimos fuimos dialogando, discutiendo en un clima que cada vez era más entusiasta. Obviamente no era fácil el contexto, pero nos unían las ideas, como cuando uno está en una sesión de análisis, o uno en su propio análisis o trabajando con otro, y de pronto hay temas que sirven para seguir analizándose, es el autoanálisis. Algo de esto nos ocurrió con este libro. Fue en plena pandemia, después se rompió la guerra en Ucrania, nuestras cotidianas vivencias en nuestro país, con enfrentamientos al clima generado por la grieta ideológica, con luchas de poderes, eso implica. Consideramos, así como decía José, que un exponente importante era y es hoy, especialmente hoy, que a las 16 vamos a jugar, en donde yo que jamás le miro fútbol ni entiendo nada de fútbol, tengo que meterme en la televisión y sufro muchísimo, porque realmente el Mundial genera toda una resonancia subjetiva importante, ¿no? Y que además favorece el fanatismo y la violencia consecuentes. Hace poco en uno de los tantos grupos de WhatsApp, una persona así insólita, de golpe cuando ganamos, no con México sino después, ella dijo, ¡viva la patria! ¿No? En realidad es parte de la patria, pero no es toda la patria el fútbol. Bien, también nos preguntamos qué ocurría en nuestra institución, y por suerte, como dijo José, tuvimos un excelente aporte de Abel, que ha trabajado tanto este tema, porque toda institución padece de peligrosas manifestaciones de fanatismo ideológico. El primer simposio que tuvimos en APA, organizado por Ángel Garma, fue acerca de dolores de cabezas entre analistas, que justamente hablaban ya de situaciones de poder, de situaciones de tensión, porque tanto carisma como fanatismo nos llevan a el poder, ¿no? El poder que uno sostiene, el poder que uno puede ejercer sobre los otros, de una manera trófica o no, y también el poder que a veces uno se lo cree que lo tiene para siempre, ¿no? Como especialmente en las situaciones de fanatismo. ¿Cómo ponerle palabras a lo que hoy nos ocurre y a la vez saber de la condición humana que repite lo libidinal y lo tanático? Hay un chiste de Quino en donde Mafalda va a una cerrajería y pide una llave de la felicidad. El cerrajero le pide el modelo. Ella se va desencantada, no existe. Esta temática nos conmueve porque aparece a lo largo de toda la historia de la humanidad, no es actual, y lamentablemente pienso que seguirá siendo. Liderazgos, carismas, poderíos y fanatismos requerían un diseño especial de tapa, y ahí encontramos, que ustedes lo vieron recién, el dibujo de la serie Apocalipsis de Catalina Chervin, que es una reconocida artista plástica. Cuando vimos sus figuras fue un impacto fuerte, porque los monstruos y entrelazamientos demoníacos representaban algo de lo que estábamos investigando. Una de las tantas cosas que hicimos, además de solicitar artículos a cada autor, hicimos un cuestionario. En uno de ellos, un epígrafe de Julio Rusconi toma del porqué de la guerra de Freud y dice el porqué de la guerra de Freud. Es parte de la desigualdad innata y no eliminable entre los seres humanos que se separen en conductores y súbditos. Estos últimos constituyen la inmensa mayoría. Necesitan de una autoridad que tome por ellos unas decisiones que las más de las veces acatarán incondicionalmente. Nos preguntamos, ¿es inherente a la condición humana por su necesidad de lazo con el semejante llegar a situaciones que desemboquen en la dinámica del fanatismo? Mirta Goldstein, en un texto, La nostalgia del absoluto en la institución psicoanalítica, nos dice: la nostalgia del absoluto en quienes se vuelven religiosos de una doctrina, de un saber, y entonces solo encuentran, como dijera Lacan en el 68, un amo, un único líder o un único maestro. Son los que prefieren certidumbres, certezas,
y paliativos para la angustia ante el malestar común. También nos preguntamos, creo que ya José también lo planteó, si siempre existen núcleos fanáticos en todos nosotros, o si es pasible de ser disueltos en caso de que lo estén. Y además, una de las cosas que también en la mesa que hicimos en la presentación del libro en APA, también una de las preguntas fue si realmente un análisis puede curar a un fanático. Es uno de los temas que quizás podemos después charlar. Luis Canciper, en uno de sus textos, nos habla de la condición del fanático que se autoinviste con imaginarias realidades omnipotentes, que nutren su megalomanía hacedora con certezas y creencias, alimentando su yo ideal con la ceguera del fanatismo. Él tomó lo señalado por Heráclito de Éfeso. Y entonces hay que mostrar mayor rapidez en calmar un fanatismo que en apagar un incendio. Porque las consecuencias del primero, del fanatismo, son infinitamente más peligrosas que los resultados del último. El incendio finaliza abrazando algunas casas a lo más, mientras que el fanatismo puede causar guerras crueles con la ruina y destrucción total de los pueblos. Otro de los muchos interrogantes fueron si existen diferencias entre un psicótico y un fanático, y leímos mucho sobre ellos. Justamente tomamos, como recién también citaba José, el libro de Sori Senet, Fanatismo, y coincidimos con que son distintos. Bueno, en este libro, para terminar, su temática es de actualidad absoluta, lo recomiendo también. La historia nos enseña que la gente y las naciones, dijo Abba Eban, que era muy optimista, solo actúan sabiamente después de haber agotado todas las otras alternativas. Bueno, les agradezco este espacio y tengo muchas ganas de volver a escucharlo a Abel. Gracias. Gracias, Beatriz. Gracias, José. Yo creo que tenemos muchísimo que discutir, estos núcleos fanáticos, psicología de las masas, los líderes, creo que es interminable y va a ser muy rico. Adelante, Abel, te escuchamos. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar acá con ustedes, con mis amigos de Buenos Aires y mis amigos de México. Agradecerle a PM y especialmente a Olga la invitación a poder presentar este libro que hicimos en la APA, que hicieron la compilación que coordinaron José y Beatriz, y que, como dijo José, es algo muy importante en este momento, digamos, dentro de la APA, poder hacer este fondo editorial que ayude a promover el libro psicoanalítico, que en general tiene bastantes dificultades para desarrollarse en el ambiente editorial, ¿no? Recientemente APA Editorial publicó también un libro que editaron los candidatos, los analistas en formación, que se llama Pioneros, que les recomiendo. Está todo escrito por los 40 o 50 candidatos que participaron de esos grupos, donde cada uno tomó la figura de alguno de los pioneros y hizo una investigación con anécdotas, con ideas, con sus ideas centrales, que realmente vale la pena que lo puedan ver. Tienen mucho que ver con el movimiento latinoamericano, así que no es solamente de los pioneros del psicoanálisis argentino. Y en estos días, digamos, publicamos también una traducción al español que hicimos algunos de nosotros del libro Dear Candidate, que publicó Fred Bush en Londres y en Boston, y que también estamos muy contentos de que APA Editorial lo haya puesto a disposición de los lectores de habla española. Vamos ahora al libro que les presentamos. Digamos, como dijo José y como dijo Beatriz, es un libro que pertenece a la colección Intersecciones, que tiene que ver justamente con esas interfaces, digamos, con lo social, con lo científico, con lo artístico, que tiene que ver mucho con nuestra perspectiva del psicoanálisis. Por eso creo que tiene mucho de representativo del psicoanálisis, yo diría argentino y latinoamericano. Somos, digamos, estamos muy metidos en la cultura.
aborda, como se dijo, los fanatismos, los carismas, y dos cuestiones que están muy ligadas con eso, que son el poder y los liderazgos. Como se dijo también, son temas que tienen una total actualidad, ¿no? O sea, hay figuras paradigmáticas que uno evoca inmediatamente, como Hitler, Stalin, también de los buenos, Churchill, De Gaulle. Y lamentablemente hoy tenemos versiones actualizadas, ¿no? Los talibanes, los grupos neonazis y otros grupos radicalizados, Trump, Bolsonaro, pero también tenemos liderazgos muy positivos, como Angela Merkel, como Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, y tantos otros ejemplos de la política y de la sociología política que hace interesante estudiar algo de por qué se generan este tipo de cuestiones, como se dijo, personales y a nivel comunitario y cultural, ¿no? En el deporte tenemos los Messi y tenemos los Maradonas y los sucesivos, los Ronaldo, los Neymar, digamos, esos líderes, digamos, que son, digamos, muy carismáticos y que tienen gente en todo el mundo. Yo leía estos días que en Bangladesh están fanáticos con las banderas argentinas, digamos, hinchando por Messi, ¿no? O sea, ¿qué genera este chico que nosotros conocimos, la Pulguita, digamos, y lo aplauden en Bangladesh, ¿sí? Ni que hablar los videos que andan por ahí de Maradona en el Napoli, ¿no? Esto del aniversario de Maradona en el Nápoles, hoy hacen un video como recordando a Maradona. Los Beatles y los Rolling Stones, los que somos de esa época, sabemos que había los que eran los fanáticos de los Beatles y los que eran los fanáticos de los Rolling Stones. Y era casi como una grieta, ¿no? Hoy en día, los grupos coreanos, yo volví hace poco de viaje y en Ezeiza cuando volví era miles de personas. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Quién llega? Y llegaba un pibe de 15 años, ambiguo, no se sabía muy bien de qué género era, y que era el líder de un grupo coreano de estos, digamos, de rock, que fanatizan a los chicos de 15, 13, 14, 15, 16 años, pero les digo, había 3, 4 mil chicos en Ezeiza ahí sentados esperando que salga el grupito este, ¿no? Y por último, como dijeron mis amigos, tenemos el tema del problema este en las instituciones psicoanalíticas, los fanatismos, el poder, los liderazgos. Son temas que nos competen, nos preocupan también en las instituciones psicoanalíticas. Si bien hay bastante consenso de que el fanatismo es algo dañino, esté donde esté, no pasa lo mismo con el carisma, ¿no? O sea, si bien hay personas en el libro que dicen de lo bueno del carisma, Lía Ricón, por ejemplo, una querida maestra y amiga de todos nosotros, dice que el carisma es solo pobreza, no tiene nada de rescatable. Los distintos entonces autores van tratando los aspectos tróficos y los aspectos tanáticos, como se dijo, de cada una de estas cuestiones del carisma, y me parece que uno de los méritos del libro es justamente que no toma partido por una línea, sino que pone en tensión las ideas de los distintos autores, mostrando lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo a propósito del carisma. Creo, como les dije, que hay consenso de que el fanatismo es algo dañino, ¿no? No les puedo contar todo el libro porque sería imposible en este ratito. Les recomiendo la introducción que hace José, que es el compilador o el que dirige la compilación. José hace un recorrido por los distintos textos y les permite en algunos párrafos saber más o menos de qué se trata cada uno. Y es muy orientador para el que está buscando algo en especial, le interesa algo en especial del libro. Aunque les recomiendo, a mí me llevó a leerlo de corrido. Cuando me lo mandaron antes de publicarlo, lo leí así porque una página me llevaba a la otra, ¿no? O sea,
sin focalizar ninguno en especial, pero me parece que está bueno tener una guía de lectura, porque a veces uno no tiene tanto tiempo y está bueno focalizar algún tema que a uno le interese especialmente, ¿no? Yo decía ahí en la APA que les agradecía que me hubieran invitado a presentarlo, además de haberme invitado a escribir uno de los capítulos. Entiendo esa invitación a escribir uno de los capítulos, como se dijo, porque hace muchos años que vengo pensando el tema de las instituciones psicoanalíticas, ¿no? O sea, desde el año 2000, le diría, o quizá un poco antes, por invitación de la doctora Pasquero, que en ese momento era presidenta de la APA, dirigí una comisión de planificación institucional con algunos de los colegas, digamos, y amigos, que tratábamos de planificar, de pensar la institución a futuro, sin estar en la gestión, que a veces la gestión absorbe mucho y no deja pensar, es el día a día, cómo pagar los sueldos, cómo organizar el Congreso. Entonces, creo que está bueno que una comisión de planificación piense tranquilos, sin apuros, sin deadlines, la institución psicoanalítica. Y después, bueno, tuve la oportunidad de ser presidente de la APA y después presidente de FEPAL. Y entonces, cuando se dio la oportunidad de hacer una maestría en psicoanálisis, que por suerte pudimos crear junto con la Universidad de El Salvador, pensé que era una oportunidad de sistematizar académicamente eso, ¿no? Que es algo que nosotros en general no hacemos, los psicoanalistas, pero que las nuevas generaciones es una demanda de que haya una jerarquización académica, digamos, de nuestras producciones. Y hice, mejor dicho, mi tesis de maestría acerca de la institución psicoanalítica tomando en base estas experiencias, ¿no? Y me interesaba especialmente, y de esto se trata mi texto en el libro, de los efectos riesgosos de la psicología de las masas. Les estoy hablando mucho antes de este libro, ¿no? Año 2000, 2001 en adelante. Y algo que Jaime Spilka, un querido amigo y maestro de muchos de nosotros, habla de lo peligroso que es la confluencia del saber y el poder en las instituciones psicoanalíticas, y cómo eso obstaculiza la transmisión de la experiencia de lo inconsciente, que es lo que más queremos hacer con nuestras instituciones. Entonces, este libro habla de un obstáculo frecuente en muchas de nuestras instituciones, que es esta confluencia de saber y poder, generando fenómenos de masas, generando fanatismos y obstaculizando nuestra tarea. El título del libro, digamos, me parece que es importante, la asociación de fanatismos y carismas, y como dijo bien José, esto está directamente relacionado con el tema del liderazgo. El tema del liderazgo es un tema que no está muy trabajado, como ninguno de estos, pero especialmente el tema del liderazgo es un tema que empezamos a descubrir algunos de nosotros gracias a un amigo, Kerry Sulkovic, que actualmente es el presidente de la Asociación Americana de APSA, que es alguien que trabaja especialmente el tema de las organizaciones y de los liderazgos. Después les voy a contar un poquito algunas cosas de esas, ¿no? Como les dije, el libro tensa la diferencia entre el carisma, lo positivo y lo negativo, ¿sí? Lo trófico y lo tanático. Por ejemplo, Adela Abela, que es una psicoanalista, digamos, que vive en Suiza pero es latinoamericana, escribe acerca de la cara y cruz de la seducción carismática, la dualidad de la seducción carismática. Por un lado promueve el desarrollo, pero por otro lado puede trabar la libertad personal. Juan Pablo Jiménez se va completamente en contra de la necesidad de líderes carismáticos. Él dice que necesitamos líderes que impulsen una agenda de futuro para el psicoanálisis. Y esto me gustaría remarcarlo, ¿no? Yo creo que si necesitamos líderes es para construir una agenda de futuro para el psicoanálisis. Pero él dice que necesitamos líderes, pero no queremos líderes carismáticos. Lía Ricón, como les dije, está muy en contra.
y dice, no hay nada auténtico ni admirable en el carisma. Es algo que buscan los que necesitan ser admirados y ovacionados, ¿sí? O sea, totalmente, digamos, en contra, digamos, del carisma. Sin embargo, Alberto Cabral, por ejemplo, dice si no es redundante hablar del líder carismático, porque es como casi lo mismo. Y que lo que hay que distinguir es el carisma de la fascinación, ¿no? Que ese es el riesgo, cuando el carisma se usa para fascinar. Y que esto tiene que ver con la transferencia, como dijo José, digamos, tanto Alberto Cabral como Peskin ponen mucho énfasis en sus textos de la relación entre carisma, poder, transferencia, digamos, que me parece que es un tema muy caro para todos nosotros. Y, por último, en relación con el carisma, Zuckerfeld y Zuckerfeld, que son, digamos, Rubén y Raquel, los queridos amigos, el carisma para ellos se trata de un don divino, porque no es para ellos, el carisma aparece como un don divino en la religión, pero para nosotros el carisma hay que pensarlo, dicen ellos, como producto de intercambios intersubjetivos. Se construye el carisma, supone idealización y seducción. Y entonces hablan de lo que ellos llaman una posición carismática, que puede ser benigna o maligna. Y depende que sea benigna o maligna de qué tipo de ideales circulan. Si circulan ideales ligados al yo ideal o al ideal del yo. La benigna, digamos, la posición carismática benigna es la que utilizamos en la docencia, en la psicoterapia, en las instituciones. Y en la benigna debería haber un mínimo de seducción. Entonces, ¿qué pasa en la maligna? Es la que hay más en los efectos dañinos de la psicología de las masas, donde la sugestión es máxima y se aprovecha para las cosas que ya vimos, lamentablemente, que se aprovechan. Como dijo José, cuando nos pusimos a trabajar en estos temas, hay muy poco escrito. Los Zuckerfeld dicen que en 70, 80 años de revista de psicoanálisis prácticamente no hay artículos sobre el tema de los liderazgos y los carismas. Como les decía, cuando empezamos a trabajar esto en un grupo de la IPA, que tiene la IPA sobre institutional issues, como temas institucionales, y después con otro grupo donde estábamos con Kerry Zulkowicz, es muy interesante cómo él, que se dedica a instituciones, a organizaciones en general, no solo las psicoanalíticas, ahora preside APSA, pero él viene trabajando hace mucho con CEOs de grandes compañías, con organizaciones, digamos, muy, muy grandes. Y lo que dice Kerry es que, si bien esto es tan importante para cualquier organización, hay cierto desprecio entre nosotros por este tipo de temas institucionales, ¿sí? Y que los liderazgos institucionales de alguna manera son descalificados. Tratando de entender sus causas, Kerry dice que para él tiene mucho que ver con el síndrome del fundador. Esto quiere decir la idealización de Freud. Alberto Cabral, que sí tiene Kerry no está en este libro, pero Alberto Cabral sí. Alberto Cabral dice exactamente eso, ¿no? Y cita algo que le dijo Witold Gombrowicz, que ustedes saben es el dramaturgo polaco que estuvo exiliado durante la Segunda Guerra en Buenos Aires, y antes de volverse a Polonia, cuando terminó la guerra, le preguntaron qué le podía recomendar a los jóvenes dramaturgos, escritores argentinos, ¿no? Y Gombrowicz dijo, maten a Borges, muchachos. Entonces, esto para decir que todos tenemos un problema parecido, ¿no? Este síndrome del fundador, digamos, esta idea de que tenemos Freud, que tenemos Borges en el caso de los escritores, tiene algo que ver, según Kerry, para entender, digamos, por qué tenemos este problema con el tema de los liderazgos, ¿no? Y para él,
esa idealización que tenemos de estos personajes es en parte responsable de que se patologice el liderazgo entre los psicoanalistas. Y entonces los líderes son psicopatologizados como narcisistas, digamos, neuróticos, en vez de considerarlo algo vital que no debería ser necesariamente dejarlo de lado si tiene características benignas. Entonces, yendo a la pregunta, como dijo José, que se hicieron los editores, podemos decir, cuando preguntan si son necesarios líderes carismáticos en su psicoanálisis, yo diría, yo creo que necesitamos liderazgos constructivos. Y estos no excluyen necesariamente cualidades carismáticas, pero necesitamos liderazgos constructivos. Por eso es importante este libro, porque nos ayuda a entender que no todo carisma es negativo, es tanático, y que puede servir a liderazgos constructivos que sí necesitamos. ¿Qué más? Bueno, ya José habló, digamos, yo hablé algo en la APA respecto del contexto Trump, Bolsonaro, Ucrania, que me parece que son cosas como muy actuales. Agregaría eso, algo que es muy importante, y es que quizá por primera vez las instituciones psicoanalíticas, empezando por APSA, que se sacó un manifiesto público alertando frente a la elección de Trump, no decía voten contra Trump, pero prácticamente decía eso. Y después FEBRAPSI hizo lo mismo con Bolsonaro, ahí explícitamente invitando a no votar por Bolsonaro. O sea que las instituciones psicoanalíticas empiezan a tener como un papel de como ciudadanos, digamos así, que las constituyen, de tomar partido abiertamente en situaciones que amenazan, digamos, liderazgos democráticos. Y creo que es un tema que es muy, muy interesante porque genera algo muy diferente de lo que pasaba hasta ahora. De hecho, en algunas instituciones esto es fuertemente resistido aún hoy, ¿no? ¿Por qué es importante? Les cuento, por ejemplo, que hace pocos años, yo estaba en el board en esa época, era 2018, 2019, se hizo por primera vez un congreso psicoanalítico europeo en Polonia, en Varsovia, después de la guerra. Y hubo mucho rechazo a que se hiciera un congreso en Varsovia. Y finalmente, bueno, se pensó que era importante, que así como se había hecho en Berlín en el 2009, que era importante que el psicoanálisis estuviera también en estos países, digamos, donde pasó lo que pasó. Pero en el discurso inaugural, la presidenta hizo como una omisión del tema del Holocausto. Y la IPA sacó un comunicado bastante enérgico, alertando respecto de las implicancias que tenía esa omisión. Sobre todo, no era del presidente de Polonia, era de la presidenta de la Sociedad Psicoanalítica Polaca, alertando acerca de no podés omitir hablar lo que pasó en Polonia cuando están volviendo psicoanalistas en Polonia después de que muchos se tuvieron que exiliar, o casi todos los que no se exiliaron, digamos, muchos los mataron. En Argentina, por suerte, desde el 83, tenemos una democracia que podemos hablar sin miedo, y las instituciones psicoanalíticas de la IPA y no de la IPA es muy frecuente que tomen partido en cuestiones que afectan la convivencia democrática, que promueven la violencia, y me parece que esto creo que es algo que vale la pena como poder tenerlo en cuenta, ¿no? Digamos, de poder decir algo en estas situaciones, porque no decirlo también es algo, ¿no? Digamos, en este momento, por ejemplo, la IPA está con el tema de prejuicio y discriminación, ¿no? El tema de, digamos, afroamericanos en Estados Unidos, el tema de antisemitismo, el tema de los aborígenes, digamos, y hay como una política muy activa de la IPA en la gestión de Virginia y ahora en la gestión de Harriet, de tomar partido, digamos, de poner una posición firme respecto de eso, y de hecho creo que se va a hacer un comité específicamente
de la IPA destinado a estudiar el prejuicio, el fanatismo, digamos, el racismo, la discriminación, porque creo que son temas que tienen que ver con todo esto que estamos hablando. El libro, una cosa que me parece que es interesante es que el libro tiene, como se dijo, distintos apartados que van desde las interfaces con distintas disciplinas a la teoría más dura, a la clínica, para tratar de entender cada uno de estos fenómenos. Es curioso porque esto no es nuevo. Hace 500 años la Inquisición reclamaba sacrificar a los hijos, ¿sí? Siguiendo el modelo de Cristo. Y sin embargo, hoy en día, por ejemplo, teorías como la del filicidio de Arnaldo Raskowski, que retoma una advertencia respecto de la matanza de los hijos, tiene fuerte resistencia aún dentro de los psicoanalistas. Porque estas cosas nos pasan a los psicoanalistas también. Tenemos prejuicios, tenemos fanatismos, tenemos psicología de las masas, tenemos posiciones carismáticas tanáticas, entonces creo que tenemos que estar advertidos de ese tipo de cosas. Por eso me parece que es muy importante el texto de Recalcati, que está en el libro, de los chicos usados como soldados durante el nazismo y ahora en la Jihad islámica. Porque hablan de cómo se vulneran los derechos del niño, cómo no se reconoce al niño como otro cuando se lo pone como soldado o como se lo sacrifica como rehén. Esto lo escribió Arnaldo Raskowski en 1950 o 60. ¿Sí? Los psicoanalistas tenemos una historia de hablar de estas cosas con resistencias a poder hacernos cargo de este tipo de cuestiones que las vemos en la cultura contemporánea. Sin embargo, lamentablemente, como dice Leonardo Peskin, tenemos que aceptar que hay tendencias que son incurables y que poder aceptar lo que es incurable nos permite poder dedicarnos a tratar, digamos, de lograr solucionar lo que es solucionable. Pero lo que sí tenemos que hacer es tratar de evitar que se propague. O sea, quizá no lo podemos solucionar, pero por lo menos quizá podemos hacer algo para advertir respecto de este tipo de cuestiones. El libro tiene mucho que ver, como dijo José, con psicología de las masas. Casi todos los textos retoman o parten, vamos a decir así, de psicología de las masas, el texto de Freud. Pero me parece que hay algo que es muy, muy interesante que está en el libro, y es que hay varios que cuestionan esto que dice Freud, que la psicología individual es también psicología social, en cuanto que conviene rescatar lo específico de lo social. O sea, no que la psicología individual es social, por supuesto que sí, como dice Freud, pero tenemos que pensar que hay cuestiones que son muy específicas de lo social y que hay psicoanalistas como Bion o como entre nosotros Pichon-Rivière que se dedicaron específicamente a estudiar fenómenos sociales, ¿sí? Comunitarios, que se centraron en las cuestiones de las dinámicas grupales y comunitarias, y me parece que la complejidad de este campo exige abordar esos fenómenos sociales. Por eso, como dijo Beatriz, necesitamos de un enfoque interdisciplinario. También les recomiendo, hay en el texto de Ricardo Spector, una larga cita de Monique Earle, que es un autor poco leído, me reconozco que yo he leído alguna cosa, pero no es un autor que haya leído, pero hay un texto muy, muy interesante a propósito de la propaganda nazi, ¿no? O sea, igual que Recalcati, Monique Earle destaca la importancia que tuvo para la propaganda nazi alentar la masificación a través del espíritu de sacrificio siguiendo la bandera alemana, en vez de defender la miserable supervivencia burguesa. Era una estrategia. No lo vamos a dedicar a la mejor, digamos, no vamos a convocar mucha gente
hablando de un mejor vivir burgués. Mejor, alentemos el espíritu de sacrificio siguiendo la bandera de la Gran Alemania. Pasar de la autocompasión a la agresión. Esto que parece una pavada, fíjense la importancia que tuvo en el nazismo y que, como dijo José antes, hoy podemos encontrar ejemplos muy parecidos en pequeña escala, por suerte. El libro tiene, como les dije, también muchas cuestiones teóricas, como dijo José. Uno de los méritos también del libro es que no tiene una línea teórica, apuesta a que desde distintas líneas teóricas se pueden ver aspectos distintos de la problemática. Tiene artículos como los de Héctor Cotros y Julio Rusconi, muy eruditos en la lectura freudiana, que además la saben transmitir muy bien. De la lectura lacaniana, Cabral, Peskin, Recalcati, o la lectura winnicottiana de Valenti de Graeff, o la lectura kleiniana y post-kleiniana de Ricardo Spector, autores como Ron Britton, que quizá, digamos, en el norte ustedes los ven más, me parece, pero en Latinoamérica están reducidos a pequeños grupos, y por eso me parece que es importante que Ricardo Spector los retome, y tantos otros, Piero Lanier, Green, Bolas, Ogden, Herbert Rosenfeld, Jessica Benjamin, etcétera, etcétera. Pero también tiene autores que no conocemos, otros que sí, pero autores que no conocemos de nuestra región. Por ejemplo, Roosevelt Cazorla cita a Márquez y Alves de Brasil y a Vivian Romano de Uruguay, que son autores que se dedicaron a estudiar estas cuestiones entre nosotros, y es un déficit que tenemos en la región, que a veces leemos autores de afuera, pero no conocemos lo que se produce en la región. Ya José habló del libro de Darío Sori y de María Rosa Zenet, y me parece que es muy importante en este contexto también el recordatorio que hacen Héctor Cotros y Rusconi de las teorías de Garma sobre el masoquismo y la manía, que es un tema muy importante en relación con esta temática y que vale poder rescatarlo como lo hacen Cotros y Rusconi. Bueno, de teoría no hay muchas más, pero no vamos a hablar, pero sí me gustaría comentarles, como les dije, la énfasis de lo interdisciplinario, la interfase con otras disciplinas vista desde una perspectiva interdisciplinaria. Y no puedo citar, digamos, demasiado, pero me gustaría, habla de la política, de la historia, pero a propósito de la literatura, me gustaría citarles, por ejemplo, en el texto de Marta Jerez San Martín, hay una cita de Amos Oz, el escritor israelí, que dice: el fanatismo siempre brota al adoptarse una posición de superioridad moral. Esto es muy importante, tiene que ver con el superyo que decíamos antes de Garma, pero me parece que vale, como siempre la literatura nos permite ver como con detalle estas cuestiones, ¿no? O también en ese texto una cita de Camus que dice: la tragedia es que los que pretenden que saben todo y pueden arreglarlo todo, terminan matando todo. La historia está ahí para probarlo, dicho por un escritor, ¿sí? Y me gustó también, y léanla, la cita que hace Recalcati de Philip Roth, se murió hace poco, ¿no? Dice que dice Philip Roth, así como la política es la gran generalizadora, la literatura es la gran particularizadora. Para la política, la literatura es decadente, aburrida y no debería existir porque va a lo particular. Entonces, me parece que es importante poder articular esto de cómo la política se basa en cuestiones que desprecian, digamos así, en su peor versión, esa necesaria particularización
esa particular singularización que para los psicoanalistas es tan importante y que sí es la base de la literatura. Por eso es importante que en este libro haya muchas referencias literarias, porque es el mejor ejemplo de lo que es la singularización que pretendemos los psicoanalistas. Ya José habló del capítulo del deporte, a Julio le gustó. Hay muchas cosas muy interesantes de ese artículo, digamos. Por ejemplo, poder diferenciar un hincha de un fanático, ¿sí? O un simpatizante, digamos, de un hincha o de un fanático. A veces la diferencia es sutil, pero hay diferencias que son groseras. El hincha como amor a la camiseta, el fanatismo como pasión, ¿sí? Cosas que me parece que vale la pena que, sobre todo escritas por alguien que no es psicoanalista y que nos dejan para pensar a nosotros, ¿no? También las barras bravas, que es un tema de la psicología de las masas muy ligado al fútbol, el tema de la inseguridad, del racismo en las canchas, los muertos en el fútbol, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La clínica también, como se dijo, hay muchas referencias a tratamientos de personas de grupos religiosos, ortodoxos, neonazis, o simplemente de chicos o adultos fanáticos. Fanáticos de un equipo, fanáticos de una religión, fanáticos de un cantante, ¿no? Vamos a ir cerrando esto. Me parece que también es importante, como dijo José, el tema de la analizabilidad. Si estos pacientes son analizables. Y ahí el artículo de Janet Driessen es muy interesante, digamos, porque ella piensa, propone, y yo estoy de acuerdo, que tenemos que ampliar el campo de herramientas psicoanalítico para poder entender este tipo de cuestiones. No podemos tratar esto como un paciente neurótico, como un Juanito en el diván, ¿sí? O como una Irma o una Dora. Y me parece que esta propuesta de Janet, ella propone que el nazismo y el fascismo, por ejemplo, parecían no tener rostros. Y entonces, para Janet, se trata de ponerle un rostro a la fantasmática de la crueldad y abrir la responsabilidad social de la praxis psicoanalítica. Fíjense que es muy específico y es muy interesante esto de ponerle un rostro a la fantasmática de la crueldad. Los que trabajan con chicos lo van a entender, ¿no? Digo, porque es algo que uno puede usar, este tipo de cuestiones de las fantasmáticas, de las imágenes, de esas crueldades que parecen no tener rostro. Bueno, esto lo vamos a dejar. Y el libro termina con un artículo de Lía Ricón, que es muy interesante, sobre el tema del poder. Y dice algo que me parece que es muy interesante, que es diferenciar el poder del poder sobre. ¿Sí? Necesitamos poder para conducir una institución psicoanalítica. Necesitamos poder para comprarnos un objeto que necesitamos o para lo que fuera. Pero hay que diferenciarlo del poder sobre, ¿sí? Que es dominación, ¿sí? Que tiene que ver con apropiarse del otro. Y hay un tema que toma Lía y que recorre muchos de los temas de los capítulos del libro, que creo que hay bastante consenso respecto de eso, que parece que el ser que para casi todos el desamparo inicial del bebé parece como una referencia ineludible cuando se trata de hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque el bebé necesita ser poderoso para poder vivir. Necesitamos de ese poder, ¿sí? Es necesario para poder asumir una identidad. Creo que algunos de ustedes, José o Beatriz, habló del tema de una identidad y que cuando flaquea esa identidad, digamos, cuando flaquea ese ser, es cuando uno está más proclive a ser víctima de estos liderazgos negativos
de estos carismas tanáticos y que nos subsumen en este tipo de cosas desgraciadas que vemos en la cultura. Hace poco tiempo hubo en Buenos Aires una muestra de Banksy, el grafitero inglés, suponemos, que no sabemos quién es, pero que nos desacomoda un poco con sus cosas, con sus grafitis. Era muy, muy impactante la muestra, pero tenía como varias, además de sus obras, digamos así, de sus grafitis, tenía textos, frases, digamos así, digamos, que escribía Banksy con sus grafitis, ¿no? Y para terminar les voy a leer dos, que saqué una foto porque me pareció que era importante. Y dice así, Banksy: no hay nada más peligroso que alguien que quiere hacer el mundo un mejor lugar. In English, ¿no? Pero hice una traducción al español. Les repito, no hay nada más peligroso que alguien que quiera hacer el mundo un mejor lugar. Y la otra: los peores crímenes en el mundo no son cometidos por gente que rompe reglas, sino por gente que sigue órdenes, tira bombas y masacra pueblos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abel. Mira, aprovechando que podríamos abrir a discusión, no necesitan realmente, si nos apoyas, Javier, abriendo todos los micrófonos, porque yo creo que levantando la mano podríamos tener una discusión verbal, no necesitan escribir en el chat, aprovechando, sí, Julio. Bueno, yo felicitarlos a los tres. Lo que voy a hacer acabando el partido de Argentina, porque sí voy a dar ese tiempo ahorita, es meterme al APA para comprar este libro, ¿sí? Pero lo vas a tener físico en APM. También, pero en mi pantalla, o sea, lo consulto bien, ya. Evidentemente, ya Olga tocaba el punto de que da para discutir mucho. A mí me ha hecho pensar mucho. Es muy cierto esto del carisma, que se ha trabajado muy poco. Y yo me hago la pregunta es, esto de si se nace o se hace, se puede adquirir el carisma. Ahorita que mencionaban mucho a Ángel Garma hace muchos años, cuando salió de España, invitó a García Lorca a dar unas conferencias allá. Y una de las conferencias es que hace García Lorca su teoría del duende, de que es como ese carisma, ese don que se tiene o no se tiene. Y ya sea para ejecutar los bailadores de flamenco, lo decía García Lorca, o músicos, o la gente cuando habla, etcétera, que tiene que ver mucho con el carisma. Y decía, hay gente que tiene duende y hay gente que no tiene duende. Y decía, y eso, con eso se nace, decía García Lorca. Estaban citando a gente que dice de la literatura. Me llamó mucho la atención, porque entonces uno dice, bueno, y ya esa gente que tiene carisma, ¿puede hacer represión sobre su carisma? Sí, esa es una pregunta que yo le haría. Y otra cosa que me hizo pensar mucho sobre el carisma es cómo también hay otro concepto que se ha dejado mucho de lado por darle una connotación religiosa, que es la espiritualidad. ¿Sí? O sea, se habla de carisma, se habla de fanatismo, pero ¿dónde está la espiritualidad? Que nos sesgamos a la religión, sobre todo católica, y no va por ahí el concepto. Viene desde mucho antes, donde se manejaba que la espiritualidad era tener una armonía interna y también una armonía con lo que nos rodeaba. Yo creo que eso también es algo en el quehacer psicoanalítico, pues que es un poquito uno de las metas que tiene uno, si es que hay algo curable, ¿no? Que hay esa armonía interna y también con lo externo, ¿no? Y ya podemos hablar de objetos internos, etcétera, ¿no? Eso se me hizo muy interesante de lo que abre ahorita de esta discusión. Y bueno, ya después también tengo la pregunta de pioneros, ¿dónde lo podemos conseguir ese libro? A mí me interesaría mucho leerlo, ¿sí? Pero bueno, esto ahorita ya después, no quiero seguir apropiándome del Todo, micrófono.
Todo en la Dime. tienda virtual de la APA. Entra en APA, Ok. está todo en Ok. tienda virtual de APA. Voy de compras en la tarde a la tienda virtual. Perfecto. Bueno, yo ahorita aquí, pero ya después seguimos platicando otras cosas para que participen otras personas. Bueno, yo sé que Marcela quiere hablar, pero no sé si del comentario de Julio, ya sea Abel, José o Beatriz, quieran responder, comentar algo. Escuchamos 2 o 3 preguntas Ok. y comentarios y después hacemos para más Claro. fácil. Ok, entonces vamos contigo, Marcela. Yo luego también quiero hacer un pequeño comentario y todos están invitados. Javier, si les abres a todos el micrófono o suben la mano, yo aquí les voy dando la palabra. Adelante, Marcela. Bueno, felicidades. Un libro que parece ser muy interesante. Dice Olga, ya nos contestó que lo vamos a conseguir en APM. Entonces, habrá que ponerse en la lista porque seguramente va a haber muchos interesados. Segundo, me parece un tema fascinante. Hace unas semanas, un mes más o menos, tuvimos nuestro congreso y estuvimos justamente discutiendo la fluidez en torno a la identidad, que es como problema de nuestros tiempos, ¿no? Y no sé qué piensan ustedes, pero parece ser que estamos oscilando entre estos fanatismos y una total fluidez donde como que no hay parámetros, no hay elementos estructurales que nos definan y nos sostengan a través del curso de nuestra vida suficientemente bien como para lograr eso que Julio mencionaba, que es la armonía interna, ¿no? La armonía interna y con nuestro medio. No sé qué piensan ustedes o cómo lo ven. Fíjate que yo quería comentar justamente que, bueno, estamos hablando de estos núcleos fanáticos dentro de fenómenos políticos, deportivos, religiosos, pero a mí se me viene mucho a la mente un fenómeno que hemos visto, inclusive con Julio, con Marcela en las mesas directivas, donde cuando a alguien se le ofrece un cargo en la institución, contestan, es que yo soy más académico que político, como si hubiera una escisión. Y a mí me encantaría que hablemos un poquito de esto. Estoy leyendo, Abel, lo que escribiste en la contratapa del libro, este primer parrafito que me parece tan importante que dice, ser analista supone una afiliación. En desafío de todo instituto, proveer un ambiente en donde la experiencia de los mayores pueda ser apropiada creativamente por las nuevas generaciones, neutralizando los riesgos de alienación. Y esto también me lleva a los fanatismos y si se exacerban, no se exacerban en las transferencias. Como bien dijo José, se cura, no se cura, las filias, las fobias. Y es como si ni siquiera pudiéramos hablar de política institucional, como si fuera casi un acto, ahorita que hablabas, el poder para o el poder sobre. Yo creo que es una perversión el poder sobre y es una maravilla el poder para, que da contención, que da direccionalidad y que realmente es lo que hace, da un sentido de pertenencia, de identidad en el sentido de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, quería yo que también abriéramos un poco ese tema. Si quieren ustedes comentarnos algo y Sí. luego si alguien del público quiere hablar y levantan su mano, podemos también darles la palabra. No sé. Sí, si quieren, no sé. ¿Quieren que hable, que conteste algo? Sí, por favor, Beatriz. Gracias por estas inquietudes. Con respecto a lo que preguntaba Julio sobre si se puede reprimir el carisma, ¿sí? Esta era la pregunta, ¿entendí bien? Sí. Yo creo que sí, porque depende mucho de, es decir, el carisma no es solamente la persona que tiene que vino ungido con un carisma, es un ser social. Entonces depende mucho de su historia familiar, depende mucho de la historia social, en qué ámbito está, y si puede expresarse quién es.
desde ya que va a fluir distinto a aquel que no lo tiene, o aquel que no fue ungido con ciertas aptitudes. Pero me parece que todo lo social, el entorno, lo amplifica o lo reprime, ¿no? En función de lo que preguntas. Con respecto a lo que vos decías, Marcela, de la fluidez de identidad, y cuando Abel hablaba acerca de posiciones políticas de la IPA, de FEPAL, de algunas instituciones, yo creo que estamos en un momento, sí, de fluidez, pero también hay que ver qué es lo que resulta. Digamos, una de las cosas que también la IPA enérgicamente se postuló fue que estar en contra de las favorecer o no, o ocluir cualquier intervención que tenga que ver con la conversión sexual, ¿no? Con todo lo, que esto fue también un gesto político de la IPA muy importante, ¿no? Y desde ese lugar creo que estamos en un momento, como vos decías, Olga, antes, de incertidumbre, en donde tenemos que poder transitar desde esa incertidumbre, que muchas veces esa incertidumbre, porque hay un libro magnífico de Elias Canetti que se llama Más y Poder, él fue un escritor, psicólogo y también sacó el premio Nobel, en donde él estudia el fenómeno del nazismo, y justamente el nazismo surge cuando estaba en un momento de hiperinflación, en donde si alguien valía 4, de golpe valía 80.000, ¿no? Y entonces, así como la moneda ya no era valiosa, tampoco el ser humano era valioso. Entonces, ahí se rescata lo que él antes decía con respecto al desvalimiento, que esto favorece muchas veces el fanatismo. Es decir, si pasamos de la fluidez o de este momento de incertidumbre a tener que agarrarnos de teorías o de situaciones ultra conservadoras y estigmatizantes, podemos pasar a eso o poder transitar y ver qué es lo que se genera. Con respecto a las posturas políticas, yo que tuve, o lo académico, lo que vos planteabas, Olga, yo que tuve la suerte de estar participando en directiva bajo la dirección de Leticia Glossa Fiorini, muchas veces nos encontramos con situaciones en donde decíamos, acá no podemos emitir opinión. Porque este tema de que dentro de una institución hay distintas opiniones, esto lo trabajamos también mucho con José haciendo este libro, porque por momentos, si vos tomás una posición definida, podés generar muchísimo conflicto con la distinta de otro sector. Nosotros tenemos un grupo que es el Café Psicoanalítico, generado por Luis Cancipe, Ana Rosenbaum, Máximo Corran y yo, en donde una vez intentamos invitar a Graciela Fernández Mejide y tuvimos que decirle que no venga, porque en ese momento había todo un grupo que estaba en contra de esa invitación y habían hecho pancartas en contra de ella, que es una persona que nosotros como grupo admiramos. Entonces, a veces las postulaciones políticas no son fáciles, y otras son necesarias, como decía Abel. Hay que valorarlas muy bien. Y por otro lado, cuando recién Abel también hablaba de Dora, yo en estas asociaciones libérrimas pensaba, Dora que no sea una adora, digamos, en el sentido de no adorarla, ¿no? De no generarla como realmente ya un fetiche. Otra de las cuestiones que no se tocaron en el libro y que yo pienso que ahí van de la mano, que es justamente el tema del fanatismo y la corrupción. En el artículo del deportista, del comentarista de deportes, está porque corrupción y fanatismo van de la mano, y todo lo económico y lo político va de la mano con el fanatismo, ¿no? Y también con respecto a qué legalidades hay en juego. Porque a veces el fanático tiene una legalidad, pero es una legalidad perversa o es una legalidad corrupta. Porque hay leyes muy claras en cuanto a la dinámica y cómo se manejan, ¿no? Bueno, esto. Gracias. Ok.
Quisiera... José, sí, adelante. Sí. A ver, las preguntas que ustedes hicieron son preguntas que a nosotros, en lo personal, no se nos ocurrió, salvo la de Julio, acerca de si el carisma se transmite, se puede aprender o se nace. Yo puedo decir mi idea personal, creo que se nace, creo que se aprende a seducir, pero hay gente que tiene un don especial que viene con él, digamos. Quien trabaja esto en un artículo es los Zuckerfeld, que trabajan acerca de carisma resiliente y de una exposición en relación al ideal del yo y al yo ideal, y algo que tiene que ver con justamente cómo se arma el aparato psíquico en resiliencia, en lo que ellos llaman resiliencia, en oposición a un trauma. Pero en lo personal, yo coincidiría con Lorca, creo que se nace. Después uno puede ser más o menos seductor y más o menos simpático y tratar de... Pero la gente carismática es carismática, tiene algo particular. Lo de la fluidez, lo de la mente, me parece que, o lo de la espiritualidad, no es una palabra muy querida por el psicoanálisis. O sea, hay algo de la racionalidad que hace que todo lo que tenga que ver con mente, por ejemplo, Winnicott trabaja la idea de mente, y uno no termina de entenderlo porque trata de entenderlo en la racionalidad freudiana y no encaja ahí. Esto es lo que podría decir, me parece que da para mucho. Lo de Marcela de la fluidez. Yo pensaba cuando ella habló de la fluidez, y estamos en un mundo supuestamente líquido, para seguir a Bauman, a veces la fluidez tiene que ver con la temperatura, digamos, del material en el cual está, qué sé yo. El hierro se funde a no sé cuántos cientos de grados. Y yo no sé, digamos, la fluidez no es la fluidez de género, la fluidez no es una manera de no tomar posición que lleva a fanatismo fluido, por decirlo de alguna manera. Algo así como, yo estaba viendo, a ver, la exhibición de la fluidez me parece que termina muchas veces en el fanatismo. Creo que el aparato psíquico se tiene que ir consolidando, se tiene que ir armando identidades. Somos algo, no podemos ser todo, y no podemos ser indefinidos. Y me parece que la indefinición implica patología. Algo de lo que uno podría llamar castración implica, bueno, soy algo, no soy todo o cualquier cosa en el mundo. Me parece que este es un problema del yo, el querer ser todo y de la omnipotencia. Y por último, lo que decía Olga, ¿no? Y pensaba lo que dijo Pilka, que refirió a Abel, y es el saber y el poder mezclado a veces es un problema. Y entonces, los que queremos el saber, rechazamos el poder como si fuese una mala palabra. Y ahí estamos en una disyuntiva donde queremos poder, pero no queremos, y estamos jugando en una situación donde hablar de quiero algo fuese como si fuese mala palabra en el psicoanálisis. Quiero el poder para, está mal pensado. Tenemos que ser abstinentes de eso. Ese es un problema de los psicoanalistas. En otras profesiones y en otros lugares no existe eso. El que quiere, quiere, y lo dice destempladamente. A mí, muy importante esto que decís, José, quiero empezar por eso. Esto es un clásico, ¿no? Como decía Olga, digamos, no, yo soy, a mí me interesa el psicoanálisis, lo científico, yo con lo político, digamos. Es legítimo que no todo el mundo le interese la política institucional. Ahora, el problema es cuando los que supuestamente se definen como que les interesa el saber, usan el saber para el poder sin decir que en realidad lo que les interesa es el poder. Entonces, así como Julio preguntaba si se puede reprimir el carisma, digamos, a mí me parece que hay como una represión, digamos, posible del carisma, de la ambición, del poder, y estos somos humanos, o sea, no somos superhombres, también entre nosotros existe eso. Entonces, está todo bien
que alguien quiera dedicarse a estudiar la obra de Freud, de Lacan, de que sea, y atender sus pacientes en su casa. Y como leímos en ese libro Pioneros, esta mujer, Luisa Álvarez de Toledo, que fue una de las pioneras acá en Buenos Aires, en un determinado momento se abrió totalmente de la vida institucional y se dedicó a escribir y a atender pacientes, ¿sí? Porque tenía el análisis, o a partir de eso empezó a tener el análisis a muchos de las que tenían el poder, digamos. Entonces ella se quiso aislar un poco de la vida institucional. Ahora, digamos, a mí me parece que como dice Jaime, la confluencia de saber y poder es complicada cuando supuestamente, digamos, se descalifica el poder y se descalifica el poder y se usa el saber para detentar el poder, ¿sí? Entonces, creo que de eso tenemos que estar advertidos. El que se quiere quedar afuera está todo bien, pero el asunto es cuando nos quieren meter gato por liebre, ¿no? Lo que decía también José, que me parece que es importante, lo de la indefinición patológica, ¿no? O sea, a mí me parece que la indefinición como constante, como valor, ¿sí? No es saludable, ¿sí? En algunos momentos de la vida es esperable y se supone que uno va definiendo ciertas cosas. Como decías, no se puede ser todo, ¿sí? Ahora, quizá lo que tenemos que sí defender es no consolidar tanto identidades que sí pasamos de la indefinición al machismo extremo o al femimachismo, ¿sí? Entonces, pasamos de lo que es indefinido a el machista que reprime todo aspecto femenino o, digamos, a la feminista que reprime todo lo aspecto. Digo, me parece que tenemos que estar, quizá, los psicoanalistas abogando por una definición más inclusiva, no sé cómo decirlo, que pueda. Arminda Berasturi decía que un psicoanalista de niños debía poder manejar sus aspectos femeninos. 1960, el libro Arminda Berasturi, famoso de psicoanálisis de niños. O sea, en ese momento era como una especie de. Hoy en día uno diría, bueno, pero qué novedad, ¿no? Pero sin embargo, Arminda lo escribió así, explícitamente. Entonces, creo que tenemos que abogar por cierta definición, como decía José. La ambigüedad sostenida es patológica o puede ser patológica, y creo que tenemos que estar advertidos de este fanatismo, digamos, que hace que pareciera que cristalizan identidades que excluyen cualquier heterogeneidad. Y todos somos heterogéneos, digamos, y no solo en género, digamos así. Un tema respecto de la espiritualidad que tomaba Julio. Un querido amigo que falleció hace poco, Héctor Fiorini, cuando lo invitamos en la maestría, en el doctorado, porque Héctor estudió mucho el tema de la espiritualidad. A él le interesaba mucho el tema, digamos, de las religiones orientales, y él estudió bastante el tema de la espiritualidad. A mí me parece que el tema de la religión tenemos que separarlo de la espiritualidad. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestra maestría y nuestro doctorado en la Universidad del Salvador, que empezó siendo una universidad confesional, era de los jesuitas, ¿sí? Después dejó de ser de los jesuitas, pero tiene una fuerte impronta de su origen jesuítico, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar con ellos, digamos, ellos nos dijeron, no se equivoquen, nosotros no queremos que enseñen religión, queremos que se hable de espiritualidad, que haya, digamos, nosotros enseñamos religión en su carrera, lo que sea, ellos tienen, pero en nuestras currículas querían que incluyamos algo referido a la espiritualidad. Y ahí fue que invitamos a Héctor, una vez, un debate muy interesante con el capellán, digamos así, el cura que era como el que estaba ahí en El Salvador, con Héctor y con Andrés Raskowski, que es una especie de Satán para los religiosos, digamos,
Y fue muy interesante, muy polémico, digamos, Andrés en una postura muy, yo diría, como subversiva, pero que quiero rescatar el tema que decía Julio de la espiritualidad, porque uno lo ve mucho en los pacientes, ¿no? Digo, hay una necesidad de espiritualidad, digamos, que me parece que vale la pena trabajar o entender respecto de eso. Y una cosita más quería decir, una cosa que preguntan ahí en el chat, de cómo salir del pensamiento fanático, ¿no? Es la pregunta del millón, ¿no? Pero a mí, yo no lo pude leer porque se hacía largo, pero a mí me gusta lo que dice Badaraco. El último texto que escribió García Badaraco se llama Mentes Abiertas, ¿no? En lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Digo, me parece que nosotros tenemos que pensar, Jorge dice, mente abierta al encuentro emocional con el otro. Mente abierta al encuentro emocional con el otro. Y me parece que tiene algo que ver con poder trabajar el tema de la alteridad y el encuentro emocional con el otro, ¿no? Ayer un paciente que es súper economista, digamos, de finanzas, todo, nada que ver con lo nuestro, decía que está estudiando el tema de la inteligencia emocional, porque cada vez está más convencido que las decisiones económicas son decisiones emocionales, ¿no? Entonces digo, esta posibilidad de encuentro con, digamos, este hombre era como muy ajeno al psicoanálisis, ¿sí? Y necesitó encontrar un espacio del encuentro, abrirse al encuentro emocional con el otro. Si algo pudiera decirle a la colega que pregunta eso, yo diría, hay fanatismos que son coercibles y no sé si tiene alguna, nosotros podemos hacer algo, pero en nuestros pacientes, que nosotros vemos ciertos pensamientos fanáticos, y sobre todo en adolescentes, creo que abrir un espacio al encuentro emocional con el otro me parece que puede ser un buen antídoto. Gracias. Bueno, la pregunta de la colega es Erika Tagle, me imagino que ya está medio contestada, no sé si quieren que la lea, pero bueno, yo creo que ya está contestado, dijo gracias, correcto. Y bueno, no sé si existe algo más, porque yo sé que Abel y todos están muy deseosos de irse al fútbol. Estamos nerviosos, lo peor es que Hincha, estamos no como nerviosos. fanático. La pregunta es, ¿existen núcleos fanáticos en cada uno? Exactamente. Entonces, bueno, quiero que sepan que esto va a estar grabado en YouTube, por si quieren comentarlo con sus colegas, lo van a poder tener acceso. También tengo yo el escrito de Abel, que lo podemos circular y compartir, así ya está autorizado. Y darles las gracias, estaremos muy interesados todos en leer este libro. Gracias, Abel, Beatriz, José, y que sigamos el contacto. Ahí están aplaudiendo en el chat. Les agradecemos nosotros que ustedes nos hayan permitido este espacio de presentar el libro en IAPA Editorial en México. La verdad que estamos muy, muy agradecidos a México, a ustedes, a la APM, y bueno, sigamos en contacto. Será un placer. Bueno. Hasta cerrar, Yo Julio. también, muchas gracias. No, pues despedirlos, muy interesante. Es muy bello cuando algo que se platica nos hace seguir pensando. Eso es algo que se agradece siempre. Y bueno, nada más puedo decirles algo, yo creo que 3-1 a favor de Argentina. Es mi pronóstico. Bienvenidos y abrazos a todos. Bueno, Gracias otra Muchas vez. gracias. Esta es su Gracias, casa. hasta luego. Esta es su Cariño, casa. chao, chao. Chao. Gracias.